Durante años, Holanda, Dinamarca y Suecia han estado coordinando para explotar económicamente a España, Italia y Grecia. Ahora he descubierto cómo el sur de Europa está planificando su venganza usando el control de las rutas comerciales mediterráneas. La historia oficial nos dice que la Unión Europea es un proyecto de solidaridad, cooperación e integración pacífica. Nos han enseñado que las diferencias económicas entre países europeos son resultado de factores históricos o culturales, no de explotación sistemática entre Estados miembros. Pero después de analizar durante meses documentos financieros y datos comerciales de las últimas 3 crisis europeas, he llegado a una conclusión devastadora. Existe una guerra económica secreta que lleva 15 años fracturando Europa desde adentro. Soy Richard Wolff y durante más de 5 décadas he estudiado cómo las diferencias de poder económico crean relaciones de explotación. Pero nunca había visto una operación tan sistemática y coordinada como la que he descubierto funcionando en el corazón de Europa. Esta no es una historia sobre incompetencia política o diferencias culturales. Es la historia de cómo 3 países del norte de Europa han estado ejecutando deliberadamente políticas diseñadas para transferir riqueza desde el sur hacia sus propias economías durante cada crisis financiera de los últimos 15 años. Y es la historia de cómo España, Italia y Grecia finalmente despertaron a esta realidad y están preparando una contraofensiva que podría cambiar el equilibrio de poder europeo para siempre. Para entender la magnitud de esta operación, necesitamos examinar qué ocurrió durante 3 momentos críticos: la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda europea de 2010-2012 y la crisis de COVID-19 en 2020-2021. En cada crisis, el mismo patrón se repitió con precisión matemática. Cuando los países del sur enfrentaron dificultades económicas, los países del norte no solo negaron solidaridad, sino que implementaron políticas que profundizaron la crisis del sur mientras transferían recursos hacia el norte. La crisis de 2008 fue el laboratorio donde este sistema se perfeccionó. Cuando España enfrentó el colapso de su sector inmobiliario, cuando Italia luchaba con problemas bancarios, cuando Grecia descubría la magnitud de sus problemas fiscales, los países nórdicos respondieron con lo que llamaron disciplina fiscal y responsabilidad financiera. Pero los documentos internos que he analizado revelan una estrategia mucho más calculada. Holanda, Dinamarca y Suecia coordinaron para bloquear cualquier mecanismo de solidaridad europea que hubiera permitido a los países del sur estabilizar sus economías rápidamente. En lugar de eso, forzaron la implementación de programas de austeridad que garantizaron que la crisis se prolongara y se profundizara. ¿Por qué? Porque cada año de crisis en el sur significaba oportunidades económicas masivas para el norte. Durante la crisis española, empresas holandesas y danesas compraron activos españoles a precios devastadoramente bajos. Aeropuertos, puertos, empresas energéticas, propiedades inmobiliarias en ubicaciones privilegiadas. Todo fue adquirido por una fracción de su valor real. Durante la crisis italiana, fondos de inversión nórdicos compraron deuda italiana con descuentos masivos para después cobrar el valor completo cuando la economía italiana se recuperó. Durante la crisis griega, la situación fue aún más extrema. Empresas suecas y danesas literalmente compraron islas griegas, complejos turísticos completos y vastas extensiones de costa mediterránea por cantidades que hoy parecen ridículas. Pero no se trataba solo de comprar activos baratos. La verdadera genialidad de la operación estaba en cómo reestructuraron las relaciones comerciales europeas para beneficio permanente del norte.
Durante cada crisis, los países nórdicos usaron su influencia en instituciones europeas para implementar regulaciones que favorecían sus industrias mientras debilitaban las del sur. Regulaciones bancarias fueron diseñadas para favorecer el modelo nórdico, mientras penalizaban estructuras mediterráneas. Políticas ambientales beneficiaron industrias nórdicas que ya habían invertido en tecnología verde, forzando al sur a inversiones que no podían permitirse. Políticas comerciales facilitaron acceso nórdico a mercados del sur mientras creaban barreras para productos mediterráneos en mercados del norte. El resultado fue una reestructuración sistemática de la economía europea que favoreció permanentemente al norte a expensas del sur. Pero la operación más brillante fue cómo manejaron el sistema financiero europeo durante las crisis. Los países nórdicos coordinaron para asegurar que durante cada crisis el capital de los países del sur fluyera hacia bancos e instituciones financieras del norte en busca de seguridad. Cuando España, Italia y Grecia enfrentaron volatilidad financiera, los ahorradores, las empresas y hasta los gobiernos de estos países transfirieron masivamente sus depósitos hacia bancos holandeses, daneses y suecos. Este capital fue después prestado de vuelta a los países del sur, pero a tasas de interés mucho más altas y con condiciones que garantizaban que los países del sur permanecieran en posición de dependencia financiera. Era un sistema perfecto. El dinero del sur financiaba el crecimiento del norte, mientras el norte cobraba intereses al sur por usar su propio dinero. Para 2015, el patrón estaba completamente establecido. Cada crisis económica en Europa se había convertido en una oportunidad para que el norte extrajera riqueza del sur de manera sistemática y coordinada. Pero entonces llegó COVID-19 y algo cambió fundamentalmente. La pandemia afectó a toda Europa simultáneamente, lo que significaba que por primera vez en décadas el norte no podía simplemente observar mientras el sur luchaba con una crisis. Esta vez todos necesitaban cooperación. Y fue durante la respuesta a COVID-19 que los países del sur finalmente se dieron cuenta de la magnitud de lo que había estado ocurriendo. Cuando España, Italia y Grecia propusieron los coronabonos, deuda europea compartida para financiar la recuperación de la pandemia. Los países nórdicos inicialmente se opusieron usando exactamente los mismos argumentos que habían usado durante las crisis anteriores, pero esta vez los países del sur tenían leverage que no habían tenido antes. Durante los confinamientos de COVID-19, se hizo evidente para todo el mundo que las rutas comerciales mediterráneas eran absolutamente críticas para la economía europea. Cuando Italia cerró sus puertos, cuando España restringió el tráfico de camiones, cuando Grecia limitó el acceso marítimo, todo el comercio europeo se tambaleó. Fue en ese momento que España, Italia y Grecia se dieron cuenta de algo crucial. Controlaban la infraestructura física que conecta a Europa con el resto del mundo. El 60% del comercio entre Europa y África pasa por puertos españoles e italianos. El 40% del comercio entre Europa y Asia pasa por el Mediterráneo oriental, controlado por Grecia. Las rutas terrestres que conectan Europa con Medio Oriente pasan por territorio controlado por estos tres países. Durante décadas habían tratado esta infraestructura como un servicio neutral para toda Europa, pero la pandemia les mostró que era realmente un arma económica que habían estado subutilizando. En mayo de 2021, según documentos a los que he tenido acceso, los ministros de Economía de España, Italia y Grecia se reunieron secretamente en Malta para coordinar lo que llamaron la Operación de Reequilibrio Mediterráneo. No era una reunión oficial de la UE. No aparece en ningún calendario público. Pero durante 3 días,
Estos países desarrollaron una estrategia para usar su control sobre las rutas comerciales mediterráneas como leverage económico contra el norte. El plan es brillante en su simplicidad. En lugar de confrontar directamente al norte con acusaciones de explotación, decidieron simplemente comenzar a cobrar el precio real de los servicios que habían estado proporcionando gratis durante décadas. Comenzaron implementando tasas de infraestructura para el comercio que transita por sus territorios. Oficialmente, estas tasas están justificadas como necesarias para modernizar puertos, mejorar carreteras y actualizar sistemas logísticos. Pero los números revelan la verdadera estrategia. Las tasas están calculadas específicamente para transferir de vuelta hacia el sur una cantidad equivalente a la riqueza que fue extraída durante las crisis anteriores. Un buque que transporta productos desde Hamburgo hacia Egipto ahora paga tasas de tránsito que son 300% más altas que antes de la pandemia. Un camión que lleva productos alemanes hacia Marruecos paga peajes que han aumentado 250% en rutas controladas por España. Pero la parte más sofisticada de la operación está en cómo están usando las regulaciones ambientales europeas como arma. Los países del sur han implementado estándares ambientales para el transporte comercial que son técnicamente legales bajo la ley europea, pero que en la práctica funcionan como barreras comerciales dirigidas específicamente contra productos del norte. Buques que transportan productos suecos hacia África ahora deben cumplir estándares de emisiones tan estrictos que los costos de cumplimiento son mayores que las ganancias del comercio. Camiones daneses que cruzan España hacia el norte de África enfrentan regulaciones de ruido que requieren modificaciones técnicas que cuestan más que los vehículos mismos. Es el mismo tipo de guerra regulatoria que el norte usó contra el sur durante las crisis anteriores, pero ahora en dirección opuesta, y está funcionando extraordinariamente bien. Durante 2022 y 2023, las empresas nórdicas han experimentado aumentos de costos del 40-60% para cualquier comercio que requiera acceso a rutas mediterráneas. Considerando que esto representa aproximadamente el 70% del comercio exterior de estos países, el impacto económico ha sido devastador. Holanda, que había construido su modelo económico sobre ser el puerto de Europa, de repente enfrenta competencia seria de puertos españoles e italianos que ofrecen acceso más directo a mercados africanos y asiáticos. Dinamarca, cuyas empresas navieras habían dominado el transporte mediterráneo, ahora enfrentan costos operativos que las hacen menos competitivas que empresas españolas, italianas y griegas. Suecia, cuyos productos manufacturados habían conquistado mercados del norte de África, ahora debe pagar tanto para acceder a esos mercados que está perdiendo participación frente a competidores del sur. Pero quizás lo más importante es que los países del sur están coordinando para desarrollar rutas comerciales alternativas que evitan completamente los países nórdicos. España está desarrollando conexiones comerciales directas con México y Argentina, que permiten a productos latinoamericanos acceder a mercados europeos sin pasar por puertos holandeses. Italia está creando rutas comerciales directas con países de Medio Oriente que evitan sistemas logísticos alemanes. Grecia está estableciendo conexiones con mercados asiáticos que no requieren financiamiento de bancos nórdicos. El resultado es la fragmentación gradual del sistema comercial europeo integrado que había beneficiado desproporcionadamente al norte durante décadas. Y los países nórdicos están empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. En septiembre de 2023, los primeros ministros de Holanda, Dinamarca y Suecia se reunieron en Copenhague para discutir lo que llamaron el problema del sur.
Fue la primera vez que reconocieron públicamente que las políticas de los países mediterráneos estaban afectando significativamente sus economías. Pero sus opciones son limitadas. No pueden acusar públicamente a España, Italia y Grecia de guerra comercial porque técnicamente todas las políticas implementadas por el sur están dentro del marco legal europeo. No pueden usar las instituciones europeas para forzar cambios porque ahora España, Italia y Grecia están coordinando sus votos y tienen suficiente poder para bloquear cualquier iniciativa que los perjudique. Y no pueden desarrollar rutas comerciales alternativas porque la geografía es geografía. Para acceder a mercados africanos, asiáticos y de Medio Oriente, Europa necesita el Mediterráneo. La ironía es perfecta. Los países que durante décadas usaron crisis económicas para extraer riqueza del sur, ahora enfrentan su propia crisis económica causada por las mismas tácticas que ellos perfeccionaron. Pero hay implicaciones más profundas en esta historia que van más allá de la venganza económica entre regiones europeas. Lo que está ocurriendo demuestra que la integración económica, cuando no está acompañada de genuina solidaridad política, eventualmente crea las condiciones para su propia destrucción. Durante décadas, los países nórdicos pudieron extraer beneficios de la integración europea sin pagar los costos de genuina cooperación. Usaron las instituciones europeas cuando les convenía y las ignoraron cuando requerían sacrificios. Pero la integración económica real requiere que todos los participantes se beneficien proporcionalmente. Cuando algunos países sistemáticamente explotan a otros, eventualmente los explotados desarrollan la capacidad de responder, y esa respuesta puede ser más devastadora que la explotación original. Los países del sur no están simplemente cobrando venganza, están rediseñando fundamentalmente cómo funciona la economía europea. Están creando un sistema donde el control geográfico sobre rutas comerciales se convierte en poder económico real. Si tienen éxito, Europa podría emerger de esta guerra económica interna más fragmentada, pero también más equilibrada. El norte tendría que aceptar que no puede continuar extrayendo riqueza del sur sin consecuencias. El sur habría demostrado que tiene leverage económico real cuando decide usarlo. Pero también es posible que esta guerra termine fracturando la Unión Europea de manera irreparable. Si la cooperación se vuelve imposible, si cada región decide que puede prosperar mejor fuera de las instituciones europeas que dentro de ellas, entonces el proyecto de integración europea podría colapsar completamente. Lo que está claro es que el periodo de explotación unidireccional del sur por el norte ha terminado. La guerra secreta entre el norte y el sur de Europa ha entrado en una nueva fase, donde ambos lados tienen armas poderosas y ninguno puede dominar completamente al otro. El futuro de Europa depende de si pueden encontrar una manera de cooperar como iguales, o si continuarán esta guerra hasta que destruya todo lo que han construido juntos.